en los que dice llamarse nuevo, y que hay algunas noblezas interesantes en aquello que dice llamarse tradicional. Y en ese punto, entonces, lo que tal vez me gustaría tratar de hacer es comenzar por analizar este cuadrito que creo que todos hemos visto, y más de uno, si nos descuidamos, lo hemos enseñado en el pizarrón. Hemos dividido el pizarrón por la mitad y hemos dicho, alumnos, es tradicional enseñar desde el programa, en cambio es nuevo enseñar desde los intereses de los alumnos. O decir que en la escuela tradicional era enciclopedista y que en la escuela nueva el saber surge de las preguntas del estudiante, se lo pone en práctica, se relaciona con la vida en la naturaleza. En fin, es la eterna dicotomía entre la escuela de las filas y la escuela de las rondas, entre la escuela de las explicaciones y la escuela de los juegos. Y no hace falta aclarar mucho más, porque si somos todos docentes en este recinto, aquí en Villa Constitución, mientras se insinúa el atardecer sobre el río, ya sabemos de qué se trata este cuadrito y ya lo hemos visto 1000 veces. Entonces no hace falta que aclare mucho más. Bueno, es a este cuadrito al que me gustaría lanzarle algunos cuestionamientos, ¿sí? Me gustaría sospechar de este cuadrito. Lo primero que me gustaría decir que del lado de lo nuevo hay una serie de ideas que si tuviera uno que decir cuándo y por quién fueron planteadas, la imagen nos muestra algunos ejemplos significativos, es decir, algunos ejemplos de personas que plantearon con mucha contundencia este ideario de la escuela nueva, superadora de tradicionalismos. Pero fíjense que son todas fotos en blanco y negro. Yo no sé si se han puesto los lentes o si llegan a leer las letritas abajo de las fotos, pero son sujetos nacidos sobre todo en el siglo XIX, excepto Loris Malaguzzi, que nació en 1920, o Iván Illich, que tampoco es tan escolanovista que digamos, más bien es antiescuela. Son todos decimonónicos. Del lado de lo nuevo, dice cosas, el cuadrito, que fueron dichas hace aproximadamente 100 años, con toda claridad y con toda contundencia. Es más, la versión de los años 20, de los años 30 o de los años 50 de ese cuadrito era una versión mucho más entusiasta que la versión actual. Entonces, si esto ha sido dicho hace un siglo, ¿por qué nos sigue pareciendo tradicional la fila y nueva la ronda? ¿Por qué nos sigue pareciendo tradicional el programa y nuevo partir de los intereses y las preguntas de los chicos? ¿Por qué nos sigue pareciendo tradicional evaluar con exámenes? Si son todas prácticas que ya fueron reconocidas como tradicionales hace 100 años, y las prácticas que vienen a suplantarlas son más viejas que la escarapela también. Entonces, en principio, una objeción histórica, ¿no? Decir que además, después del escolanovismo, muchos otros representantes de las otras dos corrientes a las que podríamos asociar al escolanovismo. El escolanovismo es una corriente más didáctica, digamos, más centrada, más preocupada por la forma de la enseñanza, pero la pedagogía crítica, de un tono más político, de un tono más ligado a la nueva sociología de la educación, y el constructivismo, piagetiano y vygotsquiano, básicamente, son la beta más política o más psicológica, si se quiere, del mismo ideario renovador del mundo escolar. En fin, que son todas ideas viejas que se han dicho ya tantas veces, que lo que nos invita a esta primera cuestión a pensar es que lo que la escuela tradicional tiene de tradicional tal vez no se deba a la mirada simplista de pensar que hay dos ideologías contrapuestas y que los docentes lo que tenemos que hacer es elegir de qué lado del cuadrito nos paramos. Porque si fuera tan simple como pararse del lado correcto del cuadrito y resistir a los acostumbramientos, a los hábitos y a las resistencias inconscientes al cambio, pues todo sería mucho más sencillo. La hipótesis que me gustaría plantear es que lo tradicional y lo nuevo son la máscara de otras dicotomías, me parece que están ocultas bajo esta idea de lo tradicional y lo nuevo, y que vale la pena desenmascarar y mirarlas un poquito más de cerca. La primera de estas dicotomías es la que tiene, por un lado, al docente como un metodólogo, como un diseñador, como un arquitecto de la clase, como alguien que tiene que pensar de una manera práctica, de una manera técnica y de una manera centrada en el cómo lo hago, en los recursos,
en las herramientas, en las estrategias, la enseñanza, y por otro lado, un docente que es el mismo, pero que tiene que pensar sobre el sentido profundo de lo que hace, sobre el para qué, sobre la necesaria reflexión sobre los efectos, sobre el compromiso y la pertenencia que las prácticas de enseñanza también suscitan y generan, y que el pensamiento metodológico no es necesariamente tradicional, aunque muchas veces se lo tilda de tal. Entonces, si uno planifica, es tradicional, y si uno improvisa, es innovador. Y sin embargo, creo que se trata de una diferencia de otro tono. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las palabras que utilizamos para hablar de nuestra tarea. Cuando nosotros estamos en la sala de profes y charlamos con otros, ¿y cómo te fue? Bien. Bueno, uno podría pescar todas las palabras que se dicen y que tienen que ver con la tarea y repartirlas en estos dos campos. Hay palabras que tienen que ver con el cómo hacerlo, con el diseño de la clase, con de alguna manera acomodar esa maquinaria de la enseñanza, que es la metodología, y que aunque uno reniegue de la metodología, con mayor o menor conciencia, con mayor o menor convicción, uno usa una metodología. En algún momento uno dispuso un orden para los temas, en algún momento uno dispuso una serie de tareas para que los alumnos hagan, en algún momento uno diseñó esa maquinita para ponerla a andar, pero también en algún momento uno piensa en esa maquinita tomando de ella cierta distancia y preguntándose si esta maquinita representa realmente mi modo de ver y de pensar al ser humano y a la educación, si esta maquinita no estará generando relaciones de poder susceptibles de ser autoritarias, si esta maquinita no se está llevando puestos derechos, identidades, modos de vida. Entonces este conjunto de palabras, puestas así separadas, como las estoy poniendo, no sé a dónde señalar, ¿a dónde ven ustedes el pizarrón, digamos? ¿A mi derecha, o a mi izquierda, o arriba, abajo? ¿A dónde lo ven? Abajo. ¿Abajo? Ah, entonces tendría que decir así, ¿no? Bueno, O a nuestra, yo lo veo a la izquierda, mía. Ah, no, no ven todos lo mismo. Muy bien. Es demasiado diverso el Zoom. No es comeniano. La segunda hipótesis acerca de lo tradicional y lo nuevo tiene que ver con asociar lo tradicional a los requisitos del sistema, a las condiciones que el sistema educativo nos pone, y asociar lo nuevo a lo que las relaciones de enseñanza nos piden. Porque, digámoslo, la enseñanza es las dos cosas. Hablamos de relaciones de enseñanza, y la enseñanza es una relación porque transcurre a lo largo del tiempo, porque sucede en la enseñanza algo del orden del encuentro, de miradas, de cuerpos, de pasar un tiempo juntos, compartimos un lenguaje, un vocabulario, se da una conversación en la cual surge cierta afectividad, pero al mismo tiempo se habla de los sistemas de enseñanza, y los sistemas de enseñanza le ponen a la relación una serie de condicionantes y una serie de posibilidades, ¿no? La propia definición de currículum, si miramos, por ejemplo, distintas definiciones de currículum, ahí hay un libro muy bonito sobre el currículum que escribió Flavia Terigi en los 90, que se llama Currículum, Itinerarios para Aprender un Territorio. Ese es el título del libro, y adivinen dónde lo pueden leer. Exacto. Ahí lo está por decir Mariela. En tu biblioteca. En mi biblioteca, que les compartí el link al comienzo. Entonces, ella allí rescata varias definiciones. Creo que alguien dejó el micrófono abierto sin querer. ¿Puede ser? Se escucha ahí como un... O será un Ivana. vendedor ambulante que pasa por la No, avenida. me parece que es Ivana. Ah, bueno. Lo que quiero decir es, una de las definiciones que ella rescata se describe al currículum como el marco de posibilidades y restricciones para la enseñanza, ¿no? Un marco político, jurídico, sociológico, de posibilidades y de restricciones para la enseñanza. Y esas posibilidades y esas restricciones tienen que ver con que hay un horario que cumplir, con que al final del curso hay que pasar las notas de los alumnos. Entonces, ¿en qué consisten estos condicionantes que el sistema le pone a las relaciones? Y cómo mirarlos de manera tal que la evaluación, la planificación, el horario, la estructura arquitectónica del aula, todo lo que el sistema pone,
no sea borrado de un plumazo en su complejidad, llamándolo simplemente tradicional, como si fuera producto de la ideología del docente, como si el docente tomara examen porque es tradicional y no porque se le exige tomar examen, como un requisito institucional, digamos, ¿no? Los alumnos tal vez no nos crean, pero a los profes, si somos honestos, nos molesta tanto como a ellos tener que tomar exámenes o poner notas, ¿no? Este es mi boletín, por ejemplo, de 5º grado. Ustedes lo miran con cierto detenimiento, verán que está lleno de R's en el primer renglón. La R significa regular, hay una I de insuficiente. Es decir, de a poquito va mejorando, pero ni tanto. Quedan un montón de bienes y de regulares en el último bimestre. Y si uno se acerca, yo no sé si esto hace zoom, el zoom hace zoom, sí, increíble. Dice, si no supera las dificultades en lengua y música, llevará insuficiente en el próximo bimestre, dice. Lengua y música, ¿no? Yo no digo que este boletín esté equivocado. Seguramente le hacía todo el honor a mis desempeños de esa época, y el que aplicó la rúbrica que haya aplicado para decidir ponerme estas notas, seguramente lo hizo con todo sentido de justicia. No estoy renegando de eso. Tampoco estoy diciendo, miren qué mal boletín tenía uno que ahora es un genio, que tampoco lo soy. Lo que quiero decir es que este ejercicio tan minucioso de fijarse los desempeños, clasificarlos con calificaciones, etcétera, que tuvo la maestra de 5º grado, a la que todavía veo y con la que tengo una hermosa relación, ¿eh? La sigo en Facebook, nos hemos encontrado a tomar café después. Mirá lo que hizo hermoso. Daniel Brailovsky, no sé si vos lo tenés, lo ubicás, Daniel Brailovsky. Bueno, sí, lo reubico. Subió el boletín. Tiene todo regular, y acá mostró que hay una nota que dice, si se acercan, y se lo acercó, y si se acercan dice que si no levanta música y lengua, vas a ser un insuficiente como ya lleva uno acá. Dice. Eso mismo. Ivana. Lengua es mi área, en el sentido de que escribo, y música, bueno, pasé 15 años de mi vida en el conservatorio y soy profesor de música, y trabajé como profesor de música mucho tiempo después de terminar 5º grado. Entonces, con esto quiero decir, no era una ideología de la maestra la que conducía a poner las notas, sino un requisito del sistema, y la tradición de hacer boletines en los cuales el primer bimestre nunca diga demasiado nada bueno, porque quieren mostrarle al alumno un mensaje de progreso a lo largo de los bimestres. En fin, la asistencia está reflejada acá también, pero son todas demandas del sistema, no de las relaciones. La otra cuestión es el diseño curricular, por supuesto. ¿Quién dice que los chicos llegan todos a la escuela el mismo día con ganas de aprender el mínimo común múltiplo, como dice ahí, por ejemplo, el diseño curricular? Yo hice un pequeño ejercicio con mis estudiantes del profesorado hace un tiempo. Les pedí a las estudiantes de didáctica, esta anécdota está recopilada también en el libro Pedagogía entre paréntesis, les pedí que alguien se ofreciera a enseñarnos algo que supiera la próxima clase, como un ejercicio didáctico simplemente. Entonces, a la clase siguiente, una chica que le gustaba mucho dibujar nos enseñó a copiar un dibujo utilizando la técnica de la cuadrícula. Ella nos puso en situación de copiar un dibujo, después nos enseñó la técnica de la cuadrícula y nos hizo copiarlo de nuevo utilizando la técnica de la cuadrícula, y nosotros descubrimos que el segundo dibujo a todos nos había salido mejor gracias a esa técnica. Fue un recurso de enseñanza interesante e ingenioso. Y a la clase siguiente alguien nos enseñó las reglas de un deporte que jugaba, el hockey, si no recuerdo mal. Dibujó en el pizarrón la cancha de hockey, dibujó a los jugadores, las líneas de los movimientos que podían hacer, nos mostró una jugada, la entendimos gracias a sus explicaciones, y después nos quedamos largamente comparando las dos visiones, la visión del que explica y la visión del que pone al alumno en actividad, la visión del que dibuja en el pizarrón algo y le dice, ¿lo entendieron? Y la visión del que dice, pónganse a dibujar, a ver si les sale. Y planteado esto, propuse una vez más hacer el ejercicio de que alguien enseñe algo, y cuando alguien se ofreció con entusiasmo, porque ya estaban todos enganchados con ese ejercicio,
le dije, bueno, vos enseñalos tal contenido de matemática, pongámosle el mínimo común múltiplo. Y se las vio complicadas. ¿Por qué se las vio complicadas? Porque la chica que era dibujante había dibujado algo que amaba, algo con lo cual su relación era una relación intensa, auténtica, y además lo había enseñado de la manera que a ella se lo habían enseñado. A ella le habían enseñado la cuadrícula de esa manera, y ella pasó la herencia. Lo mismo la jugadora de hockey. Era jugadora y enseñó las reglas de un deporte que ella jugaba, sabía jugar. Ahora, cuando tenemos que enseñar un contenido que está en un programa, y que no surge de nuestra propia experiencia, que no surge de nuestra relación auténtica, sostenida, profunda con eso que enseñamos, la cosa se complica y la enseñanza tiene más probabilidades de volverse lo que solemos decir tradicional. En ese caso tradicional significa más apoyada en los métodos, un poco más estructurada por fuera de nuestro entusiasmo tal vez, pero claro, nosotros no nos enamoramos de la misma manera del dibujo, del hockey y de la matemática. El profesor ama algo y transmite ese amor a la materia que él ama, pero también una maestra de primaria da muchos contenidos y no todos están en el centro de sus propios intereses. Esto tal vez sugiere que planificar la enseñanza no es solo poner en orden los contenidos, sino revisar nuestra propia relación con el conocimiento, ¿no? Ver qué me pasa a mí con el mínimo común múltiplo y no solo cuál es el orden lógico en el cual tengo que secuenciar las actividades. Pero todo esto viene a cuento de esta hipótesis según la cual lo tradicional tiende a asociarse a lo que nos pide el sistema y lo nuevo a lo que nos piden las relaciones, y eso tal vez nos impide pensar que el verdadero desafío es ver qué hacemos en las relaciones con lo que el sistema pone en nuestras manos. Ver qué hacemos en las relaciones con la lista de asistencia, con el imperativo de poner calificaciones, con la campana y los horarios, con el currículum, con su programa rígido de contenidos que hay que cumplir, con las efemérides. Es decir, todas estas cosas que el sistema nos dice, esto forma parte de tu tarea, realizalo, y se inscribe y se incrusta en nuestras tradiciones y en nuestros modos de hacer y de pensar, pero que no hay una sola manera de concretarlo y de llevarlo a la práctica. Me gusta también el ejemplo de la evaluación. Tal vez después, si no quiero divagar demasiado, pero si queda un ratito, me gustaría comentar algún ejemplo de cómo se piensa la evaluación en el nivel inicial, por ejemplo. Pero bueno, lo dejamos ahí en la guantera si nos queda tiempo después. Si a nadie se le ocurre ninguna pregunta, o pueden preguntar eso, volvemos ahí. La tercera hipótesis tiene que ver con el carácter doble de cada una de estas dos posiciones. Y aquí me voy a detener un poquito más porque me parece que sintetiza un poco y es a lo mejor el posicionamiento más fuerte, ¿no? Pensar que del lado de aquello a lo que llamamos tradicional, existen tradiciones honorables y existen tradiciones cuestionables. Es decir, si lo tradicional es conservador porque busca conservar algo. La pregunta es, ¿busca conservar cosas que valen la pena de ser conservadas? ¿O busca conservar cuestiones que de ninguna manera deberían permanecer allí y deberían renovarse y cambiarse por otras? Y en este punto no todos vamos a estar siempre de acuerdo, ¿no? Entonces ahora entramos en detalle. Pero digamos antes que del lado de lo nuevo, se esgrime el argumento de la novedad desde posiciones libertarias que tienen que ver con la vieja escuela nueva, con todas esas caras en blanco y negro que mostré hace un ratito. Es decir, hay una visión de lo nuevo asociada a la pedagogía de la autonomía, a la pedagogía de los sentidos de María Montessori, a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, a la pedagogía del juego desde Froebel para acá, pero también hay un argumento de la innovación que viene muy atado a esta idea más gerencialista de la novedad, a esta idea más publicitaria de la novedad, a esto de lo nuevo por lo nuevo en sí, porque todo lo nuevo vende más, y entonces me parece que ahí hay una distinción que hacer también.
Entre las tradiciones a honrar, podríamos mencionar algunas muy evidentes, como lo son la tradición letrada de la escuela, su relación con la escritura, su relación con la lectura, el culto a ciertas vidas, que bajo la forma de los próceres nos ofrecen historias ejemplares y que sirven además, porque yo no lo pongo a Sarmiento ahí porque me parezca que Sarmiento es un sujeto ejemplar al que todos nos tenemos que parecer, sino porque si nos fijamos, alrededor de la figura de Sarmiento, de la mirada crítica sobre Sarmiento, de la mirada histórica sobre Sarmiento, de la mirada escolar sobre Sarmiento, se reúnen discusiones interesantes, porque la tradición de la ciencia, porque la tradición de la incorporación de la ciencia y la escritura en la tecnología, y porque ciertas efemérides además, como rituales que son los espacios en los que se discute el posicionamiento. El caso del 12 de octubre, que acaba de pasar al lado nuestro, cuando yo era chico, no sé si los que están acá veo caras jóvenes, pero cuando yo era chico, el 12 de octubre era el Día de la Raza, y cantábamos la canción de Colón, en la que Colón era el héroe que llegaba a descubrir América, porque América no existía antes de que Colón la descubriera, y la única perspectiva era la del europeísmo, y cantábamos emocionados la canción, y del puerto de Palos se van 3 carabelas. Entonces, Colón era el aventurero que iba a descubrir, y no se hablaba de genocidio, ni de masacre, ni de conquista, y no se hablaba de identidades culturales, ni de pueblos originarios, ¿no? Y sin embargo, pasados los años, el ritual de la celebración escolar del 12 de octubre permitió renovar la mirada sobre un hecho histórico jerarquizado en efeméride. Después, por supuesto, yo coincido enormemente, me emociona, me encanta la postura anti-efeméride de las ciencias sociales. Me gusta mucho cómo lo plantea Isabelino Siede, por ejemplo. Él dice, los profesores de ciencias sociales envidiamos a los de matemática, porque ellos no tienen que enseñar el teorema de Pitágoras el día en el que se conmemora la muerte de Pitágoras. En cambio, los profes de ciencias sociales tenemos que hablar de la independencia a comienzos de julio, y de Europa y América a mediados de octubre. Dice, un criterio tan irracional, ¿no? En cuanto a la composición de la secuencia de enseñanza. Las efemérides, por supuesto, desde el punto de vista curricular, son profundamente cuestionables, pero también son tradiciones que tienen su costado honorable. Del lado de las tradiciones a cuestionar, bueno, ni hablar, los castigos físicos, esta sumisión de los alumnos en esta imagen del aula normalista, el bolillero y el pupitre, en fin, cuestiones que cae de maduro, que vale la pena revisar, problematizar, poner un poco en duda la eficacia de ciertas formas, de ciertas convicciones escolares, ¿no? Pero entonces no todo aquello que se identifica con lo tradicional es malo. Un ejemplo de la Iglesia. Nuestro amigo Galileo, representado aquí en una pintura del siglo XIX, recién hace unos pocos años fue perdonado por la Iglesia por haber osado decir que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, y que los objetos caían todos a la misma velocidad, y esas tonterías que decía Galileo, y que de repente la Iglesia en ese momento lo tuvo al borde de la hoguera, ¿no es cierto? Seguramente los católicos no se sienten orgullosos de que la Iglesia de la época de Galileo haya cuestionado la racionalidad científica. Sin embargo, pueden sentirse orgullosos de los padres, de los curas villeros, acá está Carlos Mujica, que hicieron una obra importante en relación a mejorar las condiciones de vida en los barrios pobres de muchas ciudades, ¿no? Y si yo tengo que ir a mi propia familia, seguramente también voy a encontrar tradiciones honorables y tradiciones cuestionables, ¿no? El que dejó de fumar sabe que esa no era un hábito saludable, el que probó el flan de su suegra y le encantó, sabe que esa es una tradición que vale la pena mantenerla, y podemos ir cada vez más chiquito y encontrar esta dualidad de lo tradicional también en la vida cotidiana, ¿no? Cuanto a lo nuevo, estas son algunas imágenes en las que aparece la palabra nuevo, ¿sí? El nuevo mondeo, la nueva imagen de la coca, el nuevo cheesecake de no sé qué, el nuevo Moto G no sé qué. Por supuesto,
el mercado utiliza la palabra nuevo para presentar las cosas viejas que necesitan venderse otra vez. Entonces les cambian un poquito el envase, se fusionan algunas marcas, ¿no? Achican el tamaño del pan para que la hamburguesa parezca más grande y se llama Big no sé qué, Big Mac, Big. Pero en fin, la palabra nuevo es la palabra que el mercado y la publicidad utilizan para engañarnos, básicamente. Y en algún punto, en el mundo de las escuelas, algunas corrientes pedagógicas se mimetizan un poco también con este uso un poco publicitario de la novedad, y entonces, como la escuela tradicional, con sus libros llenos de polvo, sus pizarrones y sus filas, estará siempre dispuesta a recibir las bofetadas, hay una serie de corrientes pedagógicas que se aprovechan de esto para imponer unas baratijas de moda. Bueno, la teoría del capital mental y del capital humano llevado a la educación tuvo su expresión máxima, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hace unos pocos años, cuando se creó un ministerio o una secretaría de capital mental, ¿no? En este boom de la neurociencia, por ejemplo, acá hay solamente algunos títulos que recogí un poquito al azar de páginas web de editoriales y esas cosas, pero esta creencia o esta idea de que el que aprende es el cerebro, de que hay que pensar a los niños como cerebros en el aula, que hay que tomar decisiones pedagógicas en base a los estudios que la biología o la neurología hacen a través de sus resonancias magnéticas, a través de sus tomografías computadas, se presenta como algo superador de tradicionalismos. Yo no cuestiono la visión de la neurociencia, es una de las perspectivas de las cuales se puede mirar al alumno a través de la biología, digamos, a través de cómo las células cerebrales se comportan frente a situaciones de aprendizaje, hay máquinas muy modernas que permiten ver esto, y seguramente que algún aporte pueden tener, especialmente para alumnos que están muy restringidos en sus capacidades de lenguaje o con bebés muy pequeños. Sin embargo, poner el énfasis en la biología es una discusión que ya se dio con toda la fuerza en los años 50, 60, y las visiones más biologicistas, el conductismo principalmente, y todas esas corrientes, han mostrado sus limitaciones. La única razón por la cual ahora se presenta la neurociencia con citas de Paulo Freire, conjunción, digamos, absurda, es que vende mucho, y hay una corriente neoconductista, neobiologicista y digamos neogerencialista también, que busca imponer esta visión bueno, en esta visión la pobreza es culpa de los pobres porque no han cultivado un capital mental, es decir, hay también todo un trasfondo ideológico muy fuerte, ¿no? en la pedagogía neuronal, digamos. La otra, por supuesto, es la teoría de las emociones, de las inteligencias emocionales y la educación emocional. Bueno, como sabemos, la preocupación por el aspecto emotivo, afectivo de la educación formó parte del ideario escolanovista desde hace muchísimos años, ¿no? Lev Vygotsky, este psicólogo ruso al que tanto hemos leído, escribió un libro muy bonito sobre las emociones. Yo no tengo a mano los apuntes del libro, pero en ese libro, Vygotsky dice que las teorías de las emociones actuales de 1925, hace casi 100 años, ven a las emociones como un puro registro biológico, que dicen que las emociones tienen que ver con reacciones del organismo y que no se dan cuenta que en realidad el afecto es algo que surge de las relaciones. Bueno, Vygotsky tenía una teoría sociohistórica, ¿no? Es reconocida como una perspectiva psicológica muy interesada en jerarquizar el valor de las relaciones sociales, etc. Las críticas que Vygotsky le hacía a las teorías de las emociones de su tiempo son casi calcadas con las críticas que todo el arco progresista de la educación actual le hace a la educación emocional más comercial, ¿no? A la educación emocional basada en la teoría de las inteligencias múltiples,
basada en la neurociencia. Algunos datos, por ejemplo. Este es el librito que más se utiliza, tal vez, para trabajar con las emociones en el aula. El monstruo de los colores es un producto comercial impulsado por la publicista Ana Llenas, española. Cuenta la historia de un monstruo que no entiende sus emociones, entonces una voz en off, que es una nena que le habla, le propone guardar cada emoción en un frasquito y ponerle un rótulo, y entonces él ve que la alegría es amarilla, la tristeza es azul, que la rabia es roja, y le dice, ordenadas funcionan mejor. Ya están todas en su sitio. Entonces, esto del autocontrol emocional, de la autorregulación emocional, se utiliza la metáfora del volumen, ¿no? Subirle el volumen a una emoción y bajarle el volumen a otra. Viene muy en línea con esta concepción de las emociones, muy basada en la teoría de Darwin, ¿no es cierto? Para Darwin y para la biología en general y el evolucionismo, las emociones eran impulsos del organismo vinculados con la supervivencia de las especies, entonces hay algo en las emociones que nos permite estar alerta frente al peligro, en fin, hay explicaciones biológicas para las emociones, pero en ningún momento se explica por qué el monstruito se puso amarillo. ¿Se puso amarillo de alegría porque nació su hijo monstruito más pequeño? ¿Se puso amarillo de alegría porque finalmente murió su más odiado enemigo? ¿Se puso amarillo de alegría porque ganó Boca? ¿Qué sé yo? Es decir, no hay ningún otro personaje ahí que ponga un marco de relaciones para las emociones. Danny Kalmels distingue entre emociones y afectos, ¿no? La emoción es algo del organismo, puede diagnosticarse a través de síntomas corporales. El afecto es algo que se construye en el entre de las relaciones, ¿no? Por eso esta visión de las emociones tiene su arraigo en el impulso, en el fuerte impulso que le dan instituciones como el Banco Mundial. Aquí vemos, por ejemplo, como la caja de herramientas para las habilidades socioemocionales en la página del Banco Mundial. Aquí vemos el documento de la OCDE, en el que habla de cómo las empresas cada vez más reclaman habilidades socioemocionales adecuadas en los empleados para maximizar sus ganancias. Vemos cómo el mundo de las empresas de hace tiempo viene trabajando a través de sus gurúes la cuestión de la inteligencia emocional. Toda esta corriente no nació en las escuelas, sino en los departamentos de recursos humanos de las grandes corporaciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una frase de Edgar Bresson, uno de los gurúes de las competencias socioemocionales, que hace un cálculo de cuántos euros al año pierden las empresas si sus empleados no tienen las competencias socioemocionales adecuadas. En algún momento, este boom de la mirada psicológica sobre los trabajadores, o su expresión inicial tal vez, este personaje interesantísimo, Elton Mayo. Todos conocen de la empresa de Henry Ford, la fábrica de autos, a su asesor estrella Taylor. Si ahí se habla del taylorismo social, por ejemplo, porque bueno, Taylor tenía una concepción sociológica sobre la economía y el funcionamiento de la fábrica y la línea de montaje y toda esta historia. Entonces cuando se habla de la taylorización de las escuelas, uno se refiere a esta concepción según la cual el niño es el producto al que en la línea de montaje le van poniendo cosas hasta llegar a séptimo grado, y los grados serían las etapas de la línea de montaje, y esta analogía de la escuela con la fábrica, que bueno, ya estamos muy acostumbrados a escucharla, ¿no? Pero se habla menos de este otro asesor de esa empresa, que hacía experimentos con los empleados, para ver si trabajaban más con las luces de una manera o de otra, más juntos entre sí o más separados, permitiéndoles o no conversar entre ellos. El experimento más famoso de Elton Mayo es el experimento de Hawthorne, ahí está escrito en la pantalla. Si lo quieren googlear van a ver que es un experimento con la luz. A ver si trabajan más o menos con la luz prendida, como los pollos vieron en los criaderos. Yo no sé si acá en el litoral, en esta región, en esta zona del litoral se crían pollos,
pero quienes han estado más por el lado de Entre Ríos, en Gualeguaychú y sus alrededores, habrán visto que a los pollos le prenden la luz para que sigan comiendo, ¿no? Y de esa manera engorden más rápido. Bueno, con un criterio similar, este hombre experimentaba con los empleados para ver si con ciertas formas de iluminación trabajaban más. Bueno, este es un poco el antecedente de la educación emocional, de ahí viene. Eso es lo que hace que haya un enorme espíritu crítico hacia la educación emocional en el mundo académico. Les estoy mostrando solamente la portada de unos cuantos artículos que en los últimos tiempos vienen escribiendo acerca del llamado flagelo de la educación emocional. Me parece que es un poco exagerado llamarlo de esa manera, para que vean que lo refieren al neoliberalismo capitalista fascista, y que esto sucede en distintos países del mundo y no solo en Argentina. Acá hay un trabajo muy bueno de mi amigo Zavala de Carvalho, de Porto Alegre. Si quieren leer algo de mi propia pluma, está este artículo llamado En defensa de los afectos, que lo pueden encontrar en la página que les dije, en otra de sus secciones. Bueno, y esta es tal vez la lectura más reciente que hice sobre estos temas, que es el bellísimo libro, que también está en esta página que les dije, de Cabanas y Eva Illouz, llamado Happycracia, la industria de la felicidad, y que analiza cómo cierta psicología positiva, originada, por supuesto, en el adiestramiento de los soldados, que necesitan un adiestramiento psicológico muy importante. El ejército de los Estados Unidos fue uno de los principales consumidores de psicología positiva, según estos autores. Bueno, en algún momento todo esto se mudó a las escuelas y descubrimos que la autorresponsabilización, la onda, ¿cómo se llama esta corriente? El mindfulness, digamos, etc. Ahora me gustaría darle una vueltita más, porque hasta aquí no he dicho nada nuevo sobre la educación emocional, he dicho lo que está diciendo más o menos todo el mundo. Digo, no sé, fíjense, googleando un poco sus escritos, que dicen los principales referentes del mundo de la pedagogía, y van a ver que dicen palabra más, palabra menos esto. Pero a mí me pasa, a mí que voy a Villa Constitución o a otros lugares cuando puedo y converso con los docentes. Por ejemplo, estuve en esta escuela rural el año pasado, una escuela rural en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, ese valle de soja, que es el oeste bonaerense, de Junín para allá. Y esta maestra estaba trabajando un bellísimo proyecto acerca de cómo las fumigaciones ilegales afectaban la salud de la gente. En medio del campo te pasan los aviones, te pasan los mosquitos, como los llaman, esos tractorcitos tirando veneno, y esto afecta a la salud de la poca gente que vive ahí, pero como es poca, a nadie le importa, mientras la cosecha pueda salir sin bichos. A pesar de que hay regulaciones que prohíben las fumigaciones cerca de las escuelas rurales se ven perjudicadas con esta práctica, así como la quema de pastizales, qué sé yo, son problemáticas locales que preocupan a la gente. Y esta maestra con sus chicos quiere trabajar esta cuestión, y la trabaja a través de algo que los chicos pueden ver como una evidencia irrefutable. No hay más mariposas cerca del jardín. ¿Dónde están las mariposas? ¿Por qué se han ido las mariposas? Bueno, por los venenos, ¿no? Entonces, trabaja este proyecto de las mariposas que tiene un sentido político profundo. Cuando yo visito la escuela, mirando un poquito todo lo que había junto a la máquina de sumar y la lotería de letras, me encuentro con la cajita de las emociones. Y conversando con docentes de distintas geografías, encuentro con que toda esta mirada culpabilizante, o sea, a un docente que encuentra en la cajita de las emociones un recurso para que sus alumnos hablen y digan cosas que sienten, y que transforma tal vez estas metodologías cuyo origen puede ser perverso, pero cuya aplicación en manos de buenos docentes la convierten en otras cosas, invita a mirarlo desde un lugar un poco más abierto, un poco más sensible a su complejidad. Claramente no es algo nuevo, sino tradicional, pero en manos de algunos docentes se convierte en una novedad interesante. Esto de la cajita de las emociones, por otro lado,
tiene una analogía muy bonita con algo que proponía uno de los escolanovistas más destacados, Janusz Korczak. Janusz Korczak, su verdadero nombre era Goldsmith, pero se hacía llamar Janusz Korczak, vivió en Polonia en la época de la Segunda Guerra Mundial, y Korczak era un médico que se convirtió en educador, y terminó estando a cargo de un orfanato, ¿no? La historia de Korczak es alucinante y es tristísima, por supuesto, porque terminan todos en un tren a Treblinka, ¿no? Él, sus alumnos y todos. Pero Korczak tenía una metodología muy interesante para trabajar la disciplina. Él decía, voy a dejar una caja, una especie de urnita, en la dirección. El que quiere pegarle a otro, puede pegarle, tiene mi permiso. Sin embargo, antes de pegarle, tiene que explicar por qué le va a pegar. Tiene que justificar por escrito sus razones. Yo voy a leer su carta, después nos vamos a reunir al día siguiente, vamos a discutir esas razones, y si son razones convincentes, quedará autorizado a moler a palos a su compañero. Por supuesto que esta mediación de la palabra hacía que nunca los argumentos fueran razonables, y era un recurso pacifista, a pesar de su apariencia. La cajita de las peleas de Korczak. Tal vez en manos de buenos maestros las cajitas de las emociones no sirvan para disciplinar a los niños, que es el objetivo del método. Es un método de control disciplinario, digamos, disfrazado de pedagogía emotiva, y efectivamente cumpla una función positiva. Por eso me parece que hay una complejidad adicional cuando uno mira estas cuestiones en funcionamiento y en movimiento, ¿no? Digo, aportando simplemente desde esta perspectiva una gotita de reflexión a esta amplia discusión sobre la educación emocional. En el mundo de las pedagogías críticas, esta es una imagen que se ha vuelto muy popular, la de criticar a la escuela como un lugar en el cual se homogeneiza, se inculcan valores que vienen dados por cierta hegemonía, se rompe con la diversidad, se tira por el caño de los residuos a los que no se pueden adaptar a esa normalidad pretendida. Y esta es la manera en la que, históricamente, las pedagogías nuevas criticaron a las pedagogías tradicionales. Pero si miráramos la manera en la que lo que yo llamo el pseudo-escolanovismo de mercado, es decir, esto disfrazado de nuevo, pero que vende cosas viejas, critica a la escuela, no la critican con estas ingeniosas viñetas, sino con infografías como la que estamos viendo, que está tomada de un documento reciente del Banco Mundial, ¿no? En el centro está el aprendizaje, porque el maestro no es nada, el maestro es prescindible, la enseñanza es prescindible, y lo que hay que mirar son los efectos concretos y prácticos y útiles de aprendizaje en los alumnos, medidos no ya como contenidos, sino como capacidades, habilidades o competencias, ¿no? Entonces, a los docentes se los define como poco calificados y desmotivados, a las escuelas como que no tienen efectos en la enseñanza ni el aprendizaje, y hay una crítica devastadora a las escuelas, pero que no es una crítica en clave política. No corren a las escuelas por izquierda, como esta imagen, digamos, sino que les exigen más eficiencia en términos de una analogía entre la escuela y la empresa, ¿no? En el mundo de las nuevas tecnologías, los debates entre lo nuevo y lo tradicional son ¿cómo se llama? La frutilla de la torta de estos tiempos, la cereza del postre. Creo que si hace unos meses pensábamos que las nuevas tecnologías eran símbolo de innovación pedagógica, estos meses de pandemia nos han mostrado que se puede ser recalcitrantemente tradicional por Zoom, por Meet, por Jitsi, con Padlet y con todos los recursos tecnológicos con nombres en inglés que existen, pedagogías que impulsaban la inclusión de tecnologías en reemplazo del encuentro presencial, como por ejemplo el Flipped Learning o el Flipped Classroom, que tuvo bastante desarrollo. Hay provincias argentinas como Misiones que hasta desarrollaron leyes o programas provinciales de Flipped Learning. Creo que vienen hoy a mostrar su flaqueza, ¿no es cierto? Si algo nos está mostrando todo esto es que la escuela no vale solo por la eficiencia en la transmisión de los contenidos y en la organización, llamémosla arquitectónica, de las clases, sino que vale por el tiempo
que los chicos pasan en la escuela, habitando relaciones en las que son hospedados por docentes entendidos como buenos anfitriones, cosa que estamos viendo ahora es bastante difícil de hacer con tecnologías. Ahí se puede leer, para ahondar esta perspectiva crítica sobre las tecnologías, por supuesto, sin negar sus aspectos positivos, ¿no? Mírennos a nosotros, ahora pudiendo conversar gracias al Zoom. Si esta pandemia hubiera sucedido en los años 80, te la regalo. Pero se puede leer, decía, a Selwyn, a Neil Selwyn. Neil Selwyn es uno de los autores que ustedes pueden encontrar allí en el apunte que les dejé, etc. Por último, el concepto de diversidad, que es un concepto acerca del cual conversamos mucho con Carlitos Scliar, por supuesto, en el marco de Pedagogía de las Diferencias, lo que comentábamos hace un ratito antes de empezar, es un concepto que también puede verse en sus luces y en sus sombras. El concepto, la idea de diversidad es una de las dos maneras centrales de hablar de la diferencia. La otra es la cuestión de la igualdad o la desigualdad, ¿no? Si hablamos de la diferencia en términos de igualdad o desigualdad, es una diferencia de mucho y poco, es una diferencia de mala distribución. Si hablamos de la diferencia en términos de diversidad, acuden enseguida estas imágenes muy parecidas a propagandas de Benetton, ¿no es cierto? Diversidad es un niñito negro, un niñito blanco, un niñito chino, un niñito trans, un niñito gay, etc. Fíjense que las series de televisión, las que pasan por Netflix, ahora ya no tienen pandillas de niños todos blanquitos que se pelean con el malo que es negro. Ahora las pandillas son multiculturales, ¿no? Hay un discurso de lo políticamente correcto, de mezclar colores, y que de ese modo los espacios normales acojan a individuos que son representantes plenos de sus tribus de diversos. Esto que acabo de decir, y que me sale fluido de haberlo dicho tantas veces, pero que puede resultar un poco enigmático, trata de mostrar que cierta concepción de la diversidad consiste en pensar a la escuela como el lugar en el cual se recibe a los sujetos diversos, en el cual se integra, se incluye, se tolera a los sujetos diversos. Y los diversos son los que no son varones, los que no son de piel blanca, los que no son nativos, los que no son heterosexuales, los que no habitan una familia tipo, en fin, los que por algún motivo merecen la definición de diversos por ser sujetos atravesados por alguna de las razones por las cuales se los podría discriminar. Pero sin embargo, decir que un sujeto es diverso es como decir que un sujeto es democrático. Si una maestra dice, yo en mi grado tengo 3 alumnos diversos, ese y ese, lo que la maestra está diciendo es confuso, porque tal vez está diciendo que uno de ellos es discapacitado, que el otro es pobre y que el otro es inmigrante, pero el decir que 3 alumnos son diversos es como decir que 3 alumnos son democráticos. Lo democrático no es el alumno, es el espacio. Entonces pensar a la diversidad como una cualidad del espacio que nos reúne y no como una cualidad de los sujetos que llegan, es una de las marcas en las cuales la diversidad se ubica tanto en una posición muy tradicional, cuando es emblema de los mismos modos de discriminación que supuestamente cuestiona, o de una visión renovadora de esta cuestión. Hasta aquí lo que yo quería decir en relación a las nuevas tecnologías, no, a lo nuevo y lo tradicional, en las complejidades que adquiere en el marco de una mirada que busque problematizarlo, digamos, ¿no? No sé si les parece bien, me gustaría concluir este primer momento de presentación con un pequeño relato. El relato está tomado de un libro de Santiago Albarrico que se llama Leer con niños. Ese no está en la biblioteca, porque no he conseguido una versión digital libre. Pero que me parece que cuando alguien nos pone un objeto en las manos, llamémoslo una tomografía computada, o una tablet, o un pizarrón,
o un dibujo. Bueno, he tratado de recorrer la idea de que las cosas no son nuevas o tradicionales en sí, sino dependiendo del discurso que las rodee, de la historia que las cosas puedan contar. Y este cuento, que está entrelazado dentro de un ensayo sobre la lectura y los niños, me parece que habla un poquito de eso. Habla del modo en el que los objetos vienen con relatos. Entonces, aquí va. Para concluir mi presentación y abrir la conversación, voy a leer este cuento de Albarrico, que dice así. Había una vez un padre que cada vez que volvía de un viaje, traía a sus hijos un pequeño regalo del que ocultaba que había sido comprado, del que nunca confesaba la doble vergüenza para él y para el objeto de su precio. Se lo presentaba a los niños, al contrario, como un mensaje que les dirigía concretamente a ellos alguien desde un lugar lejano. Primero les contaba la historia del hallazgo y solo después, como desenlace y materialización del relato, sacaba de una bolsa el objeto así dignificado y lo ponía en sus manos. Los niños habían reunido de esta manera algunas cosas que los vinculaban al propietario original del don. Un niño de otra tierra, un viejo acariciado por otro sol, una mujer sentada en una silla con un dolor de otro país en el pecho. Tenían, por ejemplo, una lamparita barata de Aladino que un viejo misterioso les había enviado desde un café de Bagdad. Tenían un tirachinas rudimentario que un niño sin pierna les había mandado desde Palestina. Tenían 3 pulseritas de colores que una muchacha que acababa de aprender a leer les había hecho llegar desde un cerro de Caracas. Y tenían también el ajedrez de Catán. Había una vez un iraquí que transportaba naranjas en un camión desde Amán a Bagdad. El padre lo había conocido en la capital de Jordania, al día siguiente de haber dejado también él Bagdad bajo el fuego de los misiles estadounidenses en marzo del 2003. El hombre, que se llamaba Catán, robusto, bigotudo, con cara de ratón, había quedado atrapado en Amán y a la espera de poder volver a su país, aplacaba su angustia jugando al ajedrez en un café del centro con cualquiera que aceptara su desafío. Allí lo conoció el padre. Allí jugó con él 3 días consecutivos y allí perdió las 3 partidas. El primer día, Catán le contó que tenía una mujer y 3 hijos que lo esperaban en Al-Amirilla, que estaba preocupado porque la pequeña era muy miedosa y que si algún día se acababan las guerras, se compraría una barca para llevarlos a pescar carpas al Tigris. El segundo día le contó que había aprendido a jugar ajedrez a los 12 años, en los cafés de la calle Al-Rachid de Bagdad, que había llegado a ser campeón juvenil de Irak y que el tablero en el que estaban jugando en ese momento lo había hecho él mismo, junto con todas las piezas, para regalárselo a su hijo mayor, Shidair, cuando le ganase la primera partida, no antes. El tercer día le contó con un ligero temblor en la voz que esa misma mañana, antes de acudir al café, había vaciado el camión en una calle cuesta abajo y una catarata de naranjas había rodado incontenible hacia la embajada de Estados Unidos, que por fin había tenido noticias de su familia y que su hijo, Shidair, había muerto la noche anterior durante un bombardeo estadounidense. Luego dio jaque mate a su rival con una de las torres y se pasó la mano muy lentamente por la cabeza. Cerró los ojos un instante antes de fijar una mirada atrozmente serena en la superficie del tablero. Entonces Catán recogió las piezas, las metió meticulosamente en una bolsa de fieltro y pidió al padre que le llevara el ajedrez a su hijo, del que tanto le había hablado, no sin recomendarle que lo limpiara cada 3 meses y que tratase con especial cuidado a uno de los alfines negros al que estaba a punto de desprendérsele la peana. A continuación, besó virilmente sus 2 mejillas y salió a la calle. El padre, de vuelta a casa, inventó algunos detalles, pero la historia era básicamente real, incluso más real que la verdadera, aunque menos real que las muchas que se sucederían a partir de entonces en Irak bajo la bárbara y criminal ocupación estadounidense. El padre compró el modesto y bonito ajedrez de madera en una tiendecita de Amán, pero enseguida él mismo se preguntó si le había agradecido lo suficiente a Catán por su regalo. A partir de entonces, cada vez que el padre y su niño jugaban al ajedrez, jugaban sobre un tablero, sí, pero jugaban al mismo tiempo sobre el relato de Catán.
al que seguían viendo tratando de volver junto a miles y miles de iraquíes, cada vez con más dificultades, cada vez más solos, a su robada y maltrecha Ítaca. Jugaban sobre 64 escaques, sí, pero jugaban también sobre la generosidad, la dignidad y el dolor de Catán, y recordaban, mientras movían las piezas, una información, una relación, un compromiso, una rabia, cosas que no pueden comprarse en ninguna tienda. Bueno, muchas gracias. Si estuviéramos en un aula, resonarían aplausos, pero bueno, aquí nos vemos por lo menos. Sin duda que sí. Sin duda que sí, que había un montón de aplausos. Bueno, yo no tengo muy bien internet, así que no sé si se me escucha y si no, Cari va... Sí, sí, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Bueno, súper interesante lo que nos planteas, porque un poco está esa creencia, ¿no? De que porque estamos usando las TICs, parece que ya fuéramos nuevos, o que estuviéramos haciendo novedosos, y de pronto vemos tantos, ¿no? Tantas acciones en las escuelas que no hacen más que reproducir y replicar clases de conductista que a lo mejor hace años alguno no hacía, ¿no? Gracias. Me parece que se me corta. Yo te escucho bien. Y quiero hacer una pregunta, pero la voy a hacer por el chat. Bueno, si les parece, abrimos libremente la conversación. El que tenga ganas de hablar puede desmutear su micrófono y hablar, y el que tenga ganas de escribir puede escribir. Ambas cosas pueden hacerse. Yo tenía un interrogante, en realidad me quedé en la parte que dijiste algo que me conmovió, que fue ver qué hacemos en las relaciones con que el sistema pone en nuestras manos. Y me pareció que realmente eso que dijiste era la clave, o es la clave, para poder entender y deconstruir estas dicotomías que fuiste desarrollando. Y un poco el relato con el que nos conmoviste al final, que justamente tenía que ver con las relaciones, es decir, cómo los relatos, cómo las relaciones movilizan las cosas. Es decir, si nos quedamos en la cosa misma o analizamos la cosa misma, ahí es como, si se quiere, una consecuencia, o es natural que terminemos en las dicotomías. Pero si las cosas empiezan a tener movimiento y muestran los relatos y muestran las relaciones y muestran las afecciones o afectaciones que producen esas cosas en las personas, sin ninguna duda que esas dualidades quedan absolutamente desterradas. Cuando hablaste lo de las tradiciones, yo me quedé un poco también pensando en cuando sucedió lo de la pandemia, lo que nos ocurrió a los docentes cuando nos dijeron que no podíamos acreditar, ¿no? Y parecía que habíamos quedado desnudos con esta situación, porque nuestra forma de llevar adelante este proceso de construcción de conocimiento era necesariamente formalizar esa acreditación. Entonces, bueno, esto de poder observar que a partir de las relaciones uno puede ir generando otro tipo de construcción de conocimiento, me parece que es la clave de lo que nos fuiste contando. Sí. Sí, la evaluación es uno de los ejemplos tal vez paradigmáticos, ¿no? De qué hacemos en las relaciones con lo que el sistema pone en nuestras manos. Hay, digamos, un amplio rango de cosas que se pueden hacer con esta cuestión de calificar o no calificar, ¿no? Cuando se dijo que se ponían por un momento de lado las calificaciones numéricas, que nos íbamos a concentrar más
en lo que la escuela brinda que en lo que la escuela exige, que nos íbamos a preocupar más en acompañar, en sostener vínculos que enseñan en tanto vínculos, que no había que elegir entre cuidar y enseñar, porque un maestro cuida porque enseña y enseña porque cuida, entonces no está frente a un dilema en esos dos puntos. Para muchos fue también como que le sacaran una herramienta de las manos, ¿no? Pero si yo no voy a poder decirle a los chicos y a las chicas, estudien, miren que esto entra en el examen, entonces a lo mejor no van a estudiar, porque no van a tener ese incentivo. Pero creo que ahí hay también hay algunos callejones sin salida, producto de mirar la cuestión muy atados a la coyuntura. Ningún alumno nace alumno del vientre de su madre, ¿no? Como alguna vez le escuché decir a Daniel Feldman. Decía, se vuelven alumnos en la escuela y aprenden el oficio de alumnos, como se lo llama. No llegan a la escuela interesados en las calificaciones. Aprenden a interesarse en las calificaciones porque el sistema de intereses que la escuela instala los conduce a habitar esa geografía de recompensas, etc. Las calificaciones podrían seguir existiendo, no hace falta abolirlas, pero podríamos darle otro lugar en las relaciones. El ejemplo que vos mencionabas antes de pedagogía de las diferencias. En pedagogía de las diferencias, a los alumnos se les pone una calificación, pero ellos nunca se enteran. Ellos simplemente saben que terminó el diploma y si su trabajo final tiene problemas para cumplir con los requisitos de aprobación, lo que se les dice es, leí tu trabajo muy atentamente, me gustó mucho esto que dijiste y esto otro, pero también fíjate que acá decís algo que no es razonable, que es contradictorio, que no obedece a lo que los autores dicen, te propongo que lo reformules de tal manera, y el estudiante lo reformula y después de eso aprueba en general. No se trata de aprobar o no aprobar, sino de cuánto tiempo le tomará, pero bueno, ese es un posgrado. Sin embargo, en buena medida, el sistema primario se vería favorecido incorporando un poco los criterios de evaluación del nivel inicial, ¿no? Es decir, una evaluación más cualitativa que cuantitativa, una evaluación de la cual los alumnos prácticamente no se enteran, o por lo menos no se enteran en cuanto a las codificaciones con las calificaciones, y por supuesto, un sistema de promoción entre grado y grado, que como dice Teresa Punta, no se llame primer grado, segundo grado, tercer grado, que se llame sala de 6, sala de 7, sala de 8, y los niños vayan a la sala que tienen que ir de acuerdo a la edad que tienen, como en el jardín, porque ¿dónde se ha visto que un boletín con malas notas le mejore mucho la vida a alguien? Y dónde se ha visto que repetir de grado le mejore mucho la vida a alguien, y en cambio, ¿cuántas veces hemos visto que los boletines con bajas notas, o con reprobaciones, o el hecho de repetir de año, sí le perjudica la vida a la gente? En el caso del nivel inicial, de todos modos, eso lo digo considerando que aquí no somos todos docentes de nivel inicial, ¿no? Si lo fuéramos, sería un poco más crítico con la evaluación en el nivel inicial, porque esos informes supuestamente cualitativos, descriptivos y amorosos que se hacen de los chicos, también muchas veces contienen un sesgo bastante taxonómico, ¿no? Esta descripción del niño, ¿no? Bueno, si algunos de acá son madres o padres, supongo que habrán leído los informes de sus hijos del jardín, ¿no? Juancito es un niño muy alegre, llega al jardín, cuelga su mochila, al principio le costó despedirse de su mamá, pero después se quedó, sabe escribir su nombre, pero a veces lo escribe al revés, cuando trabajamos con números, cuenta no sé qué con los dedos, y después hace esto y hace aquello. Ahí alguien está mostrando en la cámara, que es Mariela, ¿qué está mostrando? No sé si se me escucha. Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Me puse con el teléfono, entonces estaba corriendo la compu. Vale. Bueno, no, lo que decía es que estos informes no dejan de ser también, aunque no tengan calificaciones, una especie de contabilidad de lo que el niño puede y no puede, ¿no? Puede esto, pero todavía no aquello, le sale esto, pero todavía no le sale lo otro. Y no digo que no sea parte del compromiso con los efectos de nuestra enseñanza, fijarnos qué es lo que los chicos, después de pasar por las experiencias que les proponemos, saben, pueden o les sale.
pero también es cierto que el momento de proponer un documento que habla de eso es ocasión más de un relato y de algo más narrativo que nos involucre, que de esta especie de contabilidad de lo que los chicos pueden y no pueden, ¿no? ¿Puedo leer un pedacito de unos días más inédito libro Pedagogía del nivel inicial, mirar el mundo desde el jardín? Te lo agradecemos. Que habla de esto. Dice así. Era un grupo de directoras y supervisoras de nivel inicial que recibieron, todas a la vez, una notificación oficial que decía: desde este ciclo escolar, cada estudiante del nivel deberá ser evaluado en las áreas básicas, nivel inicial, y se deberá elaborar un boletín de calificaciones descriptivas sobre la escala. ¿Alcanzó o no alcanzó? Las docentes, todas ellas de larga trayectoria en el sistema y afianzadas en un ideario progresista, vieron en esa demanda un peligro inminente: la primarización del nivel inicial. Si algo nos distingue de la escolaridad tradicional, decían, es que en el jardín no usamos calificaciones. Se vieron ante una cruzada legal, combatir esta imposición del Ministerio Provincial. Plantearon entonces una viva defensa de los informes descriptivos, esos en los que la voz del docente plasma sus observaciones de cada niño, pone en contexto sus logros y dificultades, y no se reduce a una categoría rígida y binaria. Se reunieron finalmente y convocaron a un especialista, confieso que era yo, para contribuir a la discusión. Y la discusión pasó por los siguientes estadios. Primero, la catarsis, la indignación frente a la autoridad local que pretendía reemplazar los informes por notas. Luego, el reconocimiento de que en ningún lugar del decreto decía que no se pudieran seguir haciendo informes descriptivos. Enseguida, la observación de una de ellas de que si a partir de ahora solo les iban a exigir un escueto boletín, podían hacerse informes más informales, más dinámicos, ya que se los liberaba de controles y exigencias oficiales. En las reuniones siguientes, según pude saber, se propusieron invitar a cada jardín a que propusiera colectivamente cómo querían repensar la comunicación de sus observaciones pedagógicas. Paradójicamente, la exigencia burocrática de los funcionarios y las estrategias para eludirla creativamente disparó un renovado espíritu de revisión del asunto. Y aunque perdí el detalle de lo que pasó luego, en mi propia versión apócrifa de la historia, que no por apócrifa es menos real, pasaron varias cosas que invitan a pensar que no se trataba de una cruzada legal, sino de una cruzada poética. A saber, los boletines ministeriales fueron ingeniosamente boicoteados. Todos los alumnos alcanzaron los objetivos. En algunos jardines reemplazaron los informes taxonómicos por informes poéticos. En otros, armaron producciones audiovisuales caseras en las que rescataron la voz de los propios chicos y chicas. También hubo jardines en los que se sacaron fotos. Las maestras escribieron inspirados epígrafes que dialogaban también con alguna bibliografía pedagógica y que resultaron muy informativos. En un jardín los informes cambiaron totalmente su sentido y comenzaron a ser escritos en conjunto con las familias en tono de conversación o intercambio epistolar. Hubo jardines en los que las docentes eligieron para cada niño y niña un poema, una canción y una obra de arte, y explicaron brevemente por qué las habían elegido, y ese era el informe. En varias instituciones ensayaron cambios en el nombre del antes llamado informe y lo bautizaron de maneras variopintas que de un modo u otro fueron orientando su estilo y contenido hacia lugares diferentes. Mosaico descriptivo, reflexiones de tu maestra, diario de la sala. Varias maestras con vocación plástica hicieron informes dibujados o pintados en acuarela, y así sucesivamente. Digo, la infinidad de maneras que existen de compartir con los alumnos, si tienen edad, con las familias que están interesadas, una reflexión sobre lo que pasa en la escuela, que invite a trabajar un poquito más, a trabajar juntos, a estudiar más. Es tan grande esa variedad que aceptar lo que el sistema pone en nuestras manos como la herramienta, la calificación, es también algo que hay que gestionar en relación a las relaciones. Y yo creo que la fórmula para eso es esa que vos dijiste, que mencionaste, ver qué hacemos en las relaciones con lo que el sistema pone en nuestras manos. La lista de asistencia puede ser un registro policíaco. ¿Quién vino? ¿Quién llegó 5 minutos tarde? Tiene media falta. Puede ser un látigo la lista de asistencia. Y también puede ser un recurso del docente que cuida de que no se le olvide ningún alumno,
que se fija y hace un seguimiento de cada uno porque le interesan todos y cada uno, y puede ser hasta un gesto de cuidado la lista de asistencia. ¿Por qué no vino fulanito? ¿Por qué ayer tampoco y antes de ayer tampoco? ¿Qué le estará pasando? ¿Ustedes saben? ¿Lo llamamos juntos? ¿No? La cuestión es ver qué hacemos en las relaciones con estas herramientas que el sistema pone en nuestras manos, ¿no? Después, por supuesto, también podemos librar batallas para que las cosas que el sistema nos da cambien, pero son dos asuntos compatibles, ¿no? Daniela nos dice, creo que las relaciones, la circulación de la palabra y el hospedaje pueden ser el fiel de la balanza entre las dos posiciones. Y Sandra quería participar, Sandra Novarese, así que si querés hacer una pregunta, Sandra, activa tu micrófono nomás. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Me quedé pensando primero en esto de los efemérides, ¿no? Que se mencionaron en un momento en cuanto a, bueno, lo que por ahí el currículum nos da posibilidades y nos ofrece también las restricciones. Creo que, o sea, por lo menos en nuestra escuela consideramos que las efemérides son la posibilidad de una participación colectiva. ¿No sería obviarlas, no considerarlas, el hecho, o no considerarlas o ponerlas en cuestión, que me parece perfecto, ¿no? O sea, cada quien desde su disciplina lo puede sentir como una obligatoriedad. Pero el pensar lo que un pueblo sin memoria realmente puede llegar a equivocarse varias veces, o sea, es preocupante el hecho de por ahí pensar que únicamente se puedan vivir como algo impuesto y no como una participación colectiva y la posibilidad de brindar la autonomía de pensamiento y de construcción por parte de los estudiantes. Yo puntualmente trabajo en secundaria. Eso por una parte. Y por último, esta es una pregunta concreta. ¿Por qué será que nuestro sistema educativo no habilita la autonomía, a pesar de que lo predice, pero no lo concreta? Sí. Sí, con respecto a la cuestión de las efemérides, bueno, yo recuperaba una discusión que yo por lo menos la escuché y la conversé alguna vez con Isabelino Siede, ¿no? Él no problematiza que se estudien la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia o la Conquista de América. Lo que plantea cuando cuestiona las efemérides, entiendo, es que el calendario escolar y el tratamiento de esos temas se rija por las fechas en las que esos eventos sucedieron. Es decir, uno puede ver la Revolución de Mayo en marzo o en agosto y estudiarla, ¿no es cierto? Esto viene de un libro que él escribió, me gusta, y analiza cómo las celebraciones, por ejemplo, de la independencia o de la Revolución de Mayo, después de la época colonial, fueron cambiando su estilo, su forma, su taxonomía, fisionomía, quiero decir, y al principio eran fiestas populares. Siempre las efemérides se festejaban en días feriados y en la calle. Y había, por ejemplo, palo enjabonado, kermés, y era como fiestas populares, y que poco a poco fueron perdiendo ese tono festivo, un poco carnavalesco, se fueron recluyendo al interior de las escuelas y se fueron de las calles, y se fueron asociando a cierto tono muy solemne, muy acartonado, y de endiosamiento de los próceres, ¿no? Entonces, analizando históricamente las efemérides, él plantea que en este momento las efemérides están como en un momento de decadencia, porque perdieron su valor festivo, su valor verdaderamente popular, y que en vez de facilitar un conocimiento de la historia que nos impida repetirla y aprender de la historia, acartonan o rigidizan la manera de mirar la historia, que en realidad para aprender de la historia y que no se repita deberíamos correrla de las efemérides. Pero bueno, esa es la postura de Pindo, ¿no? de Siede, no sé si la he dicho con veracidad, por lo menos es lo que yo entendí o lo que me acuerdo. También puse a las efemérides del lado de las tradiciones a honrar en mi presentación, y no a desterrar.
pero también depende de cómo se lo mire, ¿no? Cuando uno enseguida se pone en esta dicotomía de decir está bien o está mal. Bueno, uno puede encontrar argumentos para decir que está bien, y uno puede encontrar argumentos para decir que está mal, y siempre hay una complejidad insospechada en este tipo de aparentes binarismos, ¿no? Creo que se expresa en cosas en cosas que me gustan, como el tratamiento histórico en la escuela, y se expresa en cosas que no me gustan tanto, como la educación emocional, pero entiendo que también tiene su complejidad detrás, ¿no? La segunda cuestión que habías planteado, perdón, que no lo anotéis. Sí, la segunda cuestión era por qué el sistema educativo, a pesar de que predice, o sea, predica más que predecir. No promueve la autonomía. Claro, predica la autonomía, ¿no? No la promueve, no la concreta. O sea, nosotros recibimos un adolescente en primer año que no es autónomo, espera esencialmente la copia, o sea, prácticamente un escriba en lugar de... No estoy generalizando. Obviamente que esta es la pugna permanente entre los niveles, que bueno, allí sí tenemos una revisión para hacer como sistema educativo, porque quien lo padece es quien lo estudia, ¿no? Quien está haciendo su trayectoria escolar, pero, o sea, esta cuestión de no posibilitar desde los 5 años en adelante el hecho de que pueda tomar decisiones dentro del marco que plantea la práctica educativa, la enseñanza. Sí. Sí, en términos estructurales probablemente hay decisiones que pueden tomarse para que la geografía de una escuela, su geografía de reglas, su geografía de roles, etcétera, le dé más lugar a los estudiantes para una experiencia más autónoma, ¿no? Insisto, también la escuela en su geografía de reglas, etcétera, da muchos márgenes para hacer cosas. No sé, yo doy una materia en una escuela secundaria, en ningún lado dice que yo no puedo salir de viaje, que yo no les puedo proponer proyectos, que yo no puedo asignar a un alumno rotativo para que cumpla una función de auxiliar del docente, que no les puedo asignar determinadas exposiciones. Es decir, hay un pensamiento pedagógico al servicio de esas estructuras que las puede... A mí me gusta ilustrarlo con esta metáfora, es decir, las paredes del aula son bastante blandas, son flexibles, ¿no? Tiene sus paredes el aula, tiene su estructura, estamos adentro del aula, pero la verdad es que son paredes de goma, uno las puede estirar un montón en esta o en aquella dirección, uno puede hacer muchas cosas. Aquí existe, digamos, bastante margen de maniobra dentro de lo que el sistema nos ofrece. Y en el caso de los chiquitos y del nivel inicial, que bueno, yo como vengo de ahí, tal vez tengo siempre ganas de pensarlo un poco de ese lado, también la autonomía de los chicos se enfrenta a la imagen que tenemos de la primera infancia como un sujeto incompleto, como un sujeto inacabado, que cuánto podemos confiar en un niño pequeño de 2, de 3, de 4 años, cuánta autonomía le podemos dar más que como esos pequeños márgenes supervisados y muy didactizados, y al punto de plantearnos de qué manera conversar. Nosotros ahora estamos conversando, y más allá de los roles que cumplamos en esta clase, podemos conversar de igual a igual, nos suponemos sujetos de una misma lengua, de un mismo entendimiento y de una misma conversación. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa y estamos en una paridad conversacional. En la conversación entre un adulto y un niño pequeño, esa paridad no está dada de una manera tan espontánea, tan obvia y tan dada de suyo, ¿no es cierto? Entonces creo que hay en la asimetría también hay una pregunta acerca de la autonomía que vale la pena desplegar, ¿no? Está buena la cuestión que planteas, sí. Daniel, esta cuestión entre lo macro y lo micro, ¿no? Obviamente que lo macro siempre es general, más allá de que lo compartamos o no, y lo micro en donde en realidad sucede la verdadera experiencia escolar, ¿no? Justamente Alejandra Schiaffino te hace una pregunta muy puntual en el chat. Dice, me gustaría saber tu opinión sobre el documento de currículum prioritario que se emitió hace unos días para todos los niveles y modalidades.
estimo que es de la provincia de Buenos Aires, la pregunta. Son esa especie de nuevos NAPs, ¿no? Que sacaron. En ¿Se Santa Fe refiere no. a eso? Alejandra, no sé dónde No, estás. a ver. Hola, sí. En realidad está la resolución del Consejo Federal y después, bueno, la bajada que se hizo a provincia, ¿no? Yo en mi caso estoy en provincia de Buenos Aires, pero no sé si los viste. No, no lo estudié detenidamente. Escuché de su existencia, pero no tuve ocasión de estudiarlo, de leerlo como para tener una opinión, digamos. Sí me llama la atención la velocidad de reflejos, ¿no? De los distintos estados provinciales, de sacar documentos curriculares, etcétera. Me pregunto, hace un ratito hablábamos de este libro de Flavia Terigi sobre el currículum. En ese libro ella plantea qué relación tienen las escuelas y los docentes con el currículum. Y plantea tres hipótesis. La hipótesis de la obediencia, en la cual el currículum dice algo y los docentes van corriendo a cumplir lo que dice el currículum. Una alta regulación, ¿sí? La hipótesis contraria, de que hay una independencia absoluta, el currículum está, pero nadie tiene por qué darle bola. Y la tercera hipótesis que ella defiende y despliega más, y que es la que más le convence, que es la de la recontextualización, la de la resignificación, la adecuación de las políticas curriculares a cada contexto, ¿no? Pero por eso me llama la atención la velocidad de reflejo de los estados provinciales, también del Consejo Federal, para enseguida sacar documentos curriculares para regular la evaluación, para regular los contenidos mínimos. Vos sabés que hay También muchas es muy escuelas, dispar lo que está pasando en las provincias, ¿no? Es muy dispar. en la provincia de Santa Fe, por Yo allí, comparaba el otro día dos documentos sobre la evaluación. Perdón, Mariela, sí, discúlpame, adelante. No, te quería interrumpir y no sé, no sé, si no, después te pregunto. Te quería decir que en la provincia de Santa Fe la normativa va bastante, viene como retrasada, no, retardada no queda bien, retrasada. Y realmente las escuelas, las instituciones, se han visto en la necesidad de gestionar sus escuelas de un modo único. Nunca sucedió esto. Y realmente en una situación de escuela desarmada, estallada, en todos, o en gran sentido, por lo menos de lo que tradicionalmente nosotros conocemos como escuela, los docentes y fundamentalmente los equipos directivos se han tenido que convertir en verdaderos armadores de situación para sostener esta institucionalidad y realmente seguir haciendo escuela, ¿no? Después, obviamente, con el tiempo todos se fueron reorganizando y una directora me dijo el otro día, es un día a día, ¿no? Obviamente que este es un tiempo diferente, un tiempo excepcional, pero bueno, es impresionante ver lo que está pasando en las escuelas. Obviamente que en algunas es maravilloso y en otras por allí, pero tiene que ver mucho también esto, ¿no? Con la gestión que se hace al interior de la institución. Perdón, Yo el otro día comparaba dos documentos sobre la evaluación, uno de la provincia de Mendoza y otro de la provincia de Buenos Aires, que decían medio lo contrario, ¿no? En uno se proponía, para el nivel inicial, en uno se proponía que las familias hagan un autoinforme de logros y dificultades, y en el otro se proponía que los jardines desalienten cualquier iniciativa evaluativa y en todo caso evalúen sus propias prácticas de enseñanza. Y digo, está habiendo esta paleta también, ¿no? Sí, perdón, Sandra, querías decir algo. No, lo estaba escribiendo. No, o sea que en Santa Fe, en verdad hemos tenido resoluciones que siguen los lineamientos del Consejo Federal en la necesidad de, bueno, de reflotar los NAP, justamente. Ahora, yo pregunto, ¿esto no implicaría de alguna manera un vacío desde lo que es, no sé si el sistema educativo o nuestro diseño curricular? Porque si necesitamos echar mano a algo que, bueno, a ver, ya estuvo hablado, es decir, hemos estado hablando de los NIC también, es decir, de los núcleos interdisciplinarios de contenido en su momento, de los NAP, es decir,
de los núcleos de aprendizaje prioritarios. A ver, de alguna manera, si esta pandemia pudo hacer estallar, como decía acá la compañera, estallar nuestra gestión. Yo soy directora de una escuela secundaria y hemos estado vapuleados por resoluciones que han impactado en forma directa no solamente en los docentes, sino en toda la trayectoria escolar permanentemente. O sea, no implica que nosotros estamos dentro de agujeros negros o vacíos dentro de nuestro sistema que habría que revisar para que no tengamos estos tambaleos de estas oscilaciones, ¿no es cierto?, en la cual, bueno, echamos mano de distintas estrategias, pero también de distintos planteos curriculares de otro tiempo. Eso quería preguntar más que nada. Sí, no sé, también se están poniendo de manifiesto tensiones políticas, ¿no? Digo, no creo que las escuelas podrían, por más contundente, razonable, etcétera, que sea el lineamiento curricular que se ofrezca a las escuelas, tampoco creo que las escuelas podrían en este contexto trabajar de una manera muy mancomunada, muy en masa, muy en bloque, ¿no? En el distrito, en algunos distritos escolares acá en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, donde se está planteando el regreso a clases presenciales, gradual, y para los chicos de 7º grado, de 5º año, primero, bajo ciertos protocolos. Pero bueno, estamos en un momento muy, muy agudo de la pandemia en términos sanitarios, entonces muchos actores educativos se sienten incómodos exponiendo a los chicos o a los docentes al contagio, porque bueno, se pueden respetar los protocolos, pero evidentemente esta decisión también va a tener como consecuencia inevitablemente algunos contagios y algunas muertes. Ojalá que no sean muchos, ojalá que no sea ninguno. Pero entonces yo mismo recibí como padre alguna documentación enviada por docentes o por autoridades incluso de distritos escolares, en los cuales sugieren a los padres, ya que la asistencia va a ser voluntaria, que tengan en cuenta los riesgos, que traten de no mandar a los chicos. O sea, hay internas dentro del propio sistema educativo, porque es una situación compleja y que pone a muchos en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que vamos a haber aprendido cuando todo esto pase sobre las escuelas, sobre las estructuras institucionales, la verdad que va a ser importante, ¿no? Yo quería aclarar por qué había hecho esta pregunta, o sea, porque hoy estuve leyendo este documento y un poco me enojé, porque yo digo, están pidiendo informes como si estuviéramos en la presencialidad. Entonces, yo también soy directora, soy docente de inicial y soy directora de una escuela especial acá en Miramar. Yo digo, si no lo pedí en su momento, el informe inicial, medio y final, ahora no puedo ir a decirle a los docentes, me tienen que hacer 3 informes evaluativos, porque digamos, no estaba planteado desde un inicio esto. Sí, estoy pensando en hacer un informe final, sí, en pedirlo, pero me parece que lo que no se pidió en un principio, entonces ¿Informe tal del vez alumno o tomo informe como, pedagógico en sí, general? del alumno. Claro, a mí me parece sencillamente ridículo, injusto con los docentes, totalmente. O sea, ya me parece mal que se hagan informes descriptivos de los alumnos en estos términos taxonómicos que cuestionaba hace un rato, cuando no hay pandemia. Pero ahora que hay pandemia y las clases son virtuales, me parece que hacer una descripción del niño como si fuera un ratoncito blanco que logró esto, logró aquello, me parece un disparate. Pero así No, lo y piensan aparte las también. desigualdades, por ejemplo, que tenemos nosotros, porque, o sea, la mayoría de los alumnos no tienen acceso a internet, entonces todo lo que se entrega en formato papel y cuesta mucho la vinculación, ¿no? Pero bueno, se logra, pero no es lo mismo, o sea, ni cerca lo que es la presencialidad, ¿no? Entonces, He visto que muchos jardines están proponiéndole a sus maestras que hagan informes en primera persona contando lo que ellas hicieron, no informes en tercera persona describiendo a los alumnos. Entonces, el informe cuenta las cosas que hicieron y que armaron la bolsita viajera que fue de casa en casa, que la maestra la llevó en ciclomotor porque era un pueblo chico y se podía hacer, o cosas por el estilo. O la maestra que contaba que inventó la figura del secretario de video. Ella
muestra una actividad y en vez de mostrar ella cómo hacer la actividad, dice, ahora Tiago nos va a mostrar cómo se hace. Y ahí pincha el video de Tiago, que Tiago previamente le mandó a pedido de ella, y el nene muestra a sus compañeros y compañeras cómo se hace la actividad, ponele. Y eso dice que ya inventó la figura del secretario de video, ponele. Digo, también se están haciendo cosas muy bonitas, muy creativas, muy interesantes, y que creo que si yo personalmente, si algo estoy mirando con mucho interés y con mucho asombro y con muchas ganas de mirarlo y entenderlo, es esa parte. Todo lo que sí se está haciendo en las escuelas, todo lo que se está pudiendo inventar, no por hacer un elogio de esto, ojalá que pase pronto y volvamos a las aulas, ¿no? Como dice, a evitar de hacer de estas circunstancias una sospechosa virtud, ¿no? De ninguna manera lo es. Pero sí que en tiempos difíciles hay gente que está haciendo cosas muy buenas. Entonces, bueno, que vale la pena mirarlo, estudiarlo, catalogarlo. Eso. Tomarlo. Daniel, dos cosas. Vos sabés que está muy acá, por lo menos de los que yo visualizo en las escuelas a las que tengo cerca, esta cuestión de las TICs que vos planteabas, ¿no? De que no necesariamente utilizar TICs quiere decir o tiene que ver con esto de llegar a la nueva escuela o a lo nuevo que estamos esperando, ¿no? La mayoría de las escuelas usan Classroom y por allí de pronto no hay plataforma más que fragmenta más, digamos, el contenido y el conocimiento que ellas. Obviamente que, porque no hay interacción entre una y otra materia, por ejemplo. Esa como a modo de ejemplo. Sin embargo, también tengo fe y conozco un montón de experiencias en que tratan de superar esas plataformas que obviamente tampoco están preparadas para la escuela que deseamos o que necesitamos. Y te pregunto algo puntual. La cuestión del interés, ¿viste? Porque también está muy en boga ya hace muchos años esto de trabajar desde el interés de los alumnos. ¿Cuál es tu opinión ahí con respecto a ello? Sí, es un tema muy interesante. Creo que el dilema entre partir del programa o partir del interés es un falso dilema, ¿no? Es decir, si nosotros partiéramos del interés de los alumnos y nunca ahondáramos en contenidos que trascienden su interés, si siempre trajéramos cosas que surgen de los propios alumnos, y nunca fuéramos a los lugares desconocidos, a los lugares nuevos, hay una parte importante del mundo que quedaría en la sombra, ¿no es cierto? Por otro lado, si siempre trajéramos contenidos muy separados de la experiencia de los chicos, les costaría percibir la experiencia escolar como una experiencia que los atraviesa, que los conmueve, que los pone en situación de maravillarse frente a las cosas. Me parece que hay ¿cómo lo podríamos decir? Un malentendido ahí. La idea de partir del interés de los alumnos es tomar como punto de partida experiencias cotidianas de los chicos, puede relacionarse, si se quiere, psicológicamente con esta teoría del aprendizaje significativo, según la cual un aprendizaje es más fuerte cuando se relaciona con las cosas que los alumnos ya sabían, pero esa es una visión, me parece, medio mecánica, ¿no? del asunto. Pero es tener un punto de partida para empezar a conversar. Pero el maestro es el que ha leído, decía La Rosa, y el alumno es el que va a leer. Entonces, traer algo nuevo, poner algo sobre la mesa, forma parte de la situación de enseñanza en la escuela. Se dice por ahí que hay 4 maneras de aprender. El aprendizaje por placer, aprendemos porque algo nos seduce, nos encanta, nos llama, nos vemos ahí, queremos estar y tener eso en nuestro repertorio de saberes, poderes, me sale, etc. Por ejemplo, hoy hablé con un técnico de la UNIPE que durante la cuarentena hizo algo que hace rato quería hacer, que es aprender a escribir en el teclado sin mirar, ¿no? Con todos los dedos. Podemos aprender por necesidad, en segundo lugar, que es un aprendizaje que responde a un problema que tenemos que resolver, a un asunto que tenemos que arreglar. Entonces uno aprende por necesidad buscando tutoriales en YouTube, uno aprende por necesidad un idioma cuando tiene que viajar, uno aprende por necesidad a orientarse en un medio de transporte que no sabe cómo se usa la tarjetita o la fichita. En tercer lugar, aprendemos sin darnos cuenta, inmersos,
como decía Philip Jackson, ¿no? Esos aprendizajes implícitos que uno hace sin darse cuenta que los hace, y aprendemos por inmersión la secuencia de las estaciones de la línea de tren que usamos todos los días, los nombres de las personas que vemos habitualmente, nos sorprendemos a nosotros mismos canturreando una canción que nadie nos enseñó y que nunca estudiamos, pero que sin darnos cuenta se nos pegó y ahora resulta que la sabemos y la estamos cantando sin darnos cuenta, por estar inmersos en un ambiente que estaba musicalizado de esa manera. Pero la cuarta manera de aprender es el aprendizaje por estudio escolar, el aprendizaje por escolaridad, llamémoslo. Si fuéramos malos le diríamos el aprendizaje por obligación, pero no porque sea un aprendizaje por obligación, sino porque se dice que la escolaridad es obligatoria. Pero no es obligatoria desde el punto de vista de las relaciones, es obligatoria desde el punto de vista del sistema. La palabra obligatorio es progresista a nivel político, pero es conservadora a nivel de las relaciones, ¿no? No nos gusta sentir que obligamos a alguien. Sin embargo, la escuela es el lugar en el cual el alumno va a estudiar, y estudiar es esa relación con el mundo que nos pone frente a las cosas para que las cosas nos digan algo, para que las cosas nos maravillen. Mirá, recibí ayer un pequeño documental de 15 minutos o algo así, en el que muestran la obra de una artista santafesina que busca los colores del río. No sé si les suena lo que estoy diciendo, porque a lo mejor vive por ahí a la vuelta, ¿eh? No me acuerdo exactamente de qué ciudad santafesina es esta artista ni cómo se llama, pero bueno, ahora enseguida, antes de terminar, trato de buscar el video en cuestión y se los comparto a ver si a ustedes les gusta tanto como a mí. Lo que quiero decir es que ese material mostraba una relación muy amorosa entre esta persona y el río. Y como ella era una artista plástica, lo que ella hacía era darle las 1001 vueltas al color del río. Entonces hacía todo tipo de ejercicios para lograr encontrar una tonalidad que realmente representara el color del río. Hacía ejercicios de pintar sobre acetato, bueno, 1001 cosas, ¿no? Estoy viendo si lo tengo, no lo tengo a mano. Bueno, ya lo voy a encontrar, no quiero ahora desviarme Pero buscándolo. nosotros después lo podemos Pero compartir, digo, porque lo trabajamos acá en Santa Fe. ¿lo conoces ese video? Sí, se trabajó en una jornada como una propuesta, así que muchos por ahí lo deben haber visto. Ajá. Lo vamos a Bueno, compartir simplemente desde digo, el maestro va y pone algo sobre la mesa que el alumno ni se imaginaba que existía, y le propone hacer una serie de cosas alrededor de eso que van volviendo a esa cosa nueva, interesante, familiar, curiosa, tal vez maravillosa, o tal vez aburrida, ¿no? Pero ahí está el arte del docente de traer cosas y buscar la manera de contar una historia que los chicos quieran escuchar, ¿no? Es más fácil con cosas que al propio maestro lo apasionan. Yo creo que la enseñanza tiene que partir de los intereses del maestro, ¿no? Es difícil que todos los intereses de un grupo de alumnos coincidan, pero si la enseñanza coincide con algo que el docente ama, o lo muestra de una manera que a él le resulta amorosa, seguramente que además va a enseñar cosas apoyándose en su propio amor a las cosas. Entonces hay cierto malentendido, ¿no? En esto de partir de los intereses. Vamos a enseñar los ángulos consecutivos. ¿Será que todos los chicos el martes a las 8 de la mañana están interesados en los ángulos consecutivos? Bueno, es difícil de imaginar, ¿no? Sin embargo, está en esa maestra o en ese maestro la posibilidad de llegar a la cuestión de los ángulos desde un lugar interesante, desde un lugar que presente a los ángulos como una pregunta que podemos hacernos juntos, como algo que es interesante y valioso porque sucede en el marco de esta relación que nosotros compartimos en la escuela y en el aula, ¿no? Entonces, creo que es un falso dilema de partir del programa o partir de los intereses, ¿no? Eso. Hay un artículo del año pasado en el que desplegué esta cuestión, además creo que acá la colega hizo la pregunta también sabiendo un poquito que era un tema que a mí me pica, que a mí me interesa. Les dejo ahí también el artículo, si alguien tiene ganas de leer sobre eso. ¿Puedo
hacer un aporte? Perdón, ahí compartí el video de los colores del río. ¿Puedo hacer un aporte? Qué bueno, gracias. Sí, por supuesto. Soy Gloria. Yo me incorporé hoy porque me había inscrito a través del correo de mi hija. Soy profesora de contabilidad y de administración de empresa y todo lo que tenga que ver con la economía. Pero escuchándola las directoras y por experiencia lo que nos está pasando ahora con esto de la pandemia, y siguiendo el correlato que decías recién con respecto a los intereses de los chicos, también está muy de moda, y también es un falso dilema para mí, porque lo vivo en carne propia por tener una materia que por ahí no es muy simpática, el tema de que uno tiene que dar las clases y que los chicos no se aburran, y que la alegría de las clases, y que vos tenés que ponerle onda, y qué sé yo, y qué sé cuánto, pero a veces la matemática, los números no es para ponerle onda. Entonces viene la directora y te dice, bueno, pero los chicos se aburren, y bueno, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que enseñarles, o sea, de otra forma yo no puedo enseñar el libro diario. El libro diario se enseña así, es así. O sea, ¿qué de atractivo o de ¿cómo es? Buscarle que sea algo alegre, porque las clases tienen que ser alegre, es bastante difícil. Y ahora en este tiempo de pandemia te puedo asegurar que de una matrícula de 35 alumnos, tengo participando 3. Y me pasa como decía Alejandra, nos piden a nosotros que hagamos informes. ¿Informes de qué? ¿Qué voy a poner? Sí, yo hice, pero a ver, ¿de qué es lo que quieren que le ponga? Primero era que teníamos que hacer informe pedagógico de los estudiantes. Pero si yo a ver ahí estudiantes que ni los conocí, porque empecé en marzo y bueno, y al toque se cortó, ni siquiera alcancé a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo vos haces un informe y no tienen en claro tampoco qué es lo que quieren que pongan en el informe? Entonces, muy difícil esta situación. Por eso me había interesado esta capacitación en ese sentido. No sé si es para hacer catarsis, o es para aprender un poquito más, o para decir, no, yo soy la equivocada, yo soy la errada que le estoy planteando a la directora, pero ¿qué querés que evalúe? ¿Qué querés que le ponga en el informe? ¿Qué querés que haga? Bueno, todos los caminos en estos días conducen a la problemática de la evaluación, pero vos planteaste el tema, me parece, del aburrimiento, que es un tema re interesante, porque el aburrimiento tiene mala prensa, ¿no? Pero también hay elogios del tiempo aburrido y del aburrimiento. El más bonito, bueno, el más conocido en Argentina tal vez sea esta pedagogía del aburrido que hicieron Ignacio Leukovich y Cristina Corea hace unos cuantos años, pero al mismo tiempo hay un elogio del aburrimiento muy bonito de Santiago Albarrico. Él dice algo así como que hay 2 maneras de lograr que alguien no piense. Una, obligarlo a trabajar sin descanso. La otra, obligarlo a divertirse sin interrupción. Es decir, él plantea que el aburrimiento es una de las principales puertas de entrada al pensamiento. Dice que es la experiencia del tiempo puro, ¿no? A mí me parece que hay que recuperar de las críticas que se le hacen al aburrimiento, los elogios del aburrimiento. No sé, ¿en qué momento pensamos? No podemos pensar estando divertidos todo el tiempo. Hace falta un poco de espacio para pensar. Carlos Escliar dice, hace falta dejar a los alumnos en paz, de a ratos, ¿no? Dejarlos en paz. A mí me gusta pensarlo, mira, doy 2 imágenes. La de la Vidala y la de la bañadera, que yo creo que son 2 excelentes ejemplos que todos podemos entender sobre lo que produce el tiempo aburrido. La Vidala es una forma musical y también es una forma poética del norte argentino, ¿no? Por ejemplo, está la Vidala para mi sombra de Atahualpa Yupanqui. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién irá? ¿Dónde andará? ¿No?
está la Vidala, ¿cómo se llama la otra? Subo. Me voy para los cerros altos a llorar a solas lejos, a ver si se apuna el dolor, subo. Y hay otra de Chango Rodríguez, ¿cuál era? La de que ve el carnaval chumadito al costado del camino, ¿no? El carnaval se quedó borracho después de una noche de... En fin, la Vidala es metafísica. Vieron que está la caja y la persona cantando ahí en el medio de la montaña. Es un género introspectivo. Y los temas de la Vidala son todos temas reflexivos, filosóficos, metafísicos, ¿sí? La poética de la Vidala es una poética la más sofisticada de todo el folclore argentino, porque el que canta la Vidala solo y en la montaña, mirando la inmensidad del mundo, y hablando con nadie, pensando. Tiene tiempo de pensar. El ruido que hacen los ejes de la carreta, bueno, esa no es una Vidala, ¿no? Y con respecto a la bañadera, ese tiempo blanco, tibio, que los niños pasan en la bañadera, y en la que se los deja un rato en paz, ¿sí? A solas con su cuerpo, a solas con esa cosa tan sensorial que tiene la bañadera, ese mundo de azulejos blancos o de otro color, que es la bañadera. Creo que también invita a pensar, porque por lo menos mi hija de 3 años, cuando se queda media hora, 40 minutos o más en la bañadera, uno la escucha hablar sola, jugar, armar historias con los muñequitos, con los juguetes, ¿no? Creo que una de las cosas que puede hacer la escuela también es la de propiciar esta forma de encuentro con uno mismo que se experimenta en ese tiempo un poco vacío que uno necesita ocupar y que lo invita a uno a pensar, ¿no? Se lo suele llamar aburrimiento, pero tiene otros nombres mucho más interesantes, ¿no? Pensamiento, reflexión, pregunta, espera, ocio, libertad. Todo eso también forma parte, me parece, de esta forma de habitar un espacio que no consiste en estar todo el tiempo apurado y llenarlo de cosas. Pero bueno, claro, volver a algo interesante implica conversar sobre eso, pero también implica darse tiempo, ¿no? En la escuela se conversa. Si la contabilidad o la administración de empresas o la matemática o la historia tienen fama de aburridas, tal vez es porque son disciplinas que requieren algo de tiempo, ¿no? Si le preguntamos a cualquier chico qué clase es más divertida, la de música o la de contabilidad, probablemente la mayoría digan música, porque la sensación de conectarse con una canción, de cantar, de dejarse atravesar por la experiencia placentera de la música, en las clases de música escolares, muchas veces se entra fácilmente por ese lado. Pero ponerlo al chico a componer una sonata, como me hicieron hacer a mí en el conservatorio, y que la sonata tenga el tema A, el puente y el tema B, y que utilice el recurso de la retrogradación, y que module a la quinta y después a la cuarta, y no sé qué. Y que no haga quintas paralelas, y que anticipe las disonancias, y que anticipe... Bueno, ahí no es tan divertido. Pero es maravilloso dedicarle semanas o meses a entender la puta forma sonata, y después que compongas algo en la partitura y alguien se anime a tocarlo en el piano y suene a sonata. Y el tiempo invertido, te garantizo que tiene mucho de tiempo aburrido, pero es un tiempo que después vuelve de una manera muy interesante. Entonces tal vez es cuestión de ver qué cuento contamos alrededor de eso, cómo acompañamos juntos ese tiempo aburrido. No sé, nosotros hace más de 2 horas que estamos acá charlando. Alguien a quien no le interese la pedagogía diría que esto ha sido muy, pero muy aburrido, ¿no? Y sin embargo, como a nosotros nos apasiona y nos gusta, no sentimos que el tiempo pasa y podemos conversar sin aburrirnos, ¿no? Pero bueno, hay algo del orden de construir un relato compartido sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos poniendo sobre la mesa. Creo que era Jorge La Rosa el que decía en alguno de sus textos, citando a algún poeta, que cualquier cosa a la que se la mira un buen rato fijamente, comienza a convertirse en interesante y en bella, ¿no? En bella y en interesante, algo así. Pero bueno, la escuela vale por el tiempo que le regala a los chicos para que hagan precisamente eso. Y por eso ahora que no podemos ir al edificio escolar, lo que más perdimos no es el espacio escolar, sino el tiempo escolar, ¿no? Un tiempo para dedicarle minutos,
horas a esa cosa tan inútil que es la matemática, la historia, la contabilidad o la música, pero que nos convierte en personas formadas y educadas, o plenamente personas, ¿no? Dirían Kant o Comenius. Daniel, te agradecemos. Ah, perdón. No, vos, Caridad. No, te queríamos agradecer infinitamente por la profundidad de tus palabras, por la calidez, por todo lo que fuimos compartiendo en esta conversación que bien dijiste, ya lleva casi 2 horas. Vamos a compartir con todas las personas que estuvieron acá la grabación y bueno, todos los links que vos nos facilitaste. No tenemos más que palabras de agradecimiento por todo este tiempo que nos dedicaste. No, yo soy el agradecido, ¿eh? Les agradezco mucho también porque no solo por venir y decir algo que yo ya sabía, sino porque este segundo momento de conversación, que terminó siendo más largo que el primero, es lo que a uno le gusta de estar en un aula, ¿no? Que se pueda conversar sin apuro, que se pueda conversar con algunos libros sobre la mesa, y en estos días en el que ese es un bien escaso, poder hacerlo, y no siempre sucede, por estos medios electrónicos, así que qué lindo que se haya podido hacer, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Daniel, un placer realmente, siempre escucharte y más conversar con vos. Bueno, si quieren la seguimos por redes sociales, ahí yo puse no sé si lo vieron en el PowerPoint, dejé mi Instagram, el Facebook, qué sé yo, nos podemos ver por ahí, también. Vale, y participar de alguna de tus clases también que son muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, muchas gracias. Un beso, buenas noches a todas. Buenas noches. Bueno, y a todos los despedimos hasta la próxima. Nos vemos el jueves. Un beso a todos. Otro grande para ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, nos estamos viendo. Chau, chau. Buen fin de... Igualmente. Feliz día a las mamás. Gracias. Igualmente. Chau, chau. Chau, chicas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Una preguntita, hoy no me llegó el link, me lo pasó una amiga, y tampoco me llegó el material de Ruth, que iban a enviar. Ahora te mandamos todo, Mirta. Gracias, muy amable, chicas. Hasta luego. Hermoso encuentro. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. ¿Queda alguien, Cari? Sí. A ver si podemos quitar. Saliendo. Si vos cerrás, ya se cierra. Listo. Ahora que voy a detener la grabación.